Creo que todos los inversionistas allá afuera estamos de acuerdo que la mayoría de las ganancias que hemos visto en el mercado en estos últimos meses, para no decir un par de años, vienen de parte de un solo segmento en la economía, que es todo lo que tiene que ver con semiconductores, memorias y construcción de centros de datos o data centers. Debido a eso se ha hablado muchísimo, incluyendo un par de videos que les he hecho aquí en el canal acerca del hecho de que esto no es sostenible y que cuando comparamos la actualidad del crecimiento que estamos viendo en estas compañías con la historia, pues esto no pinta muy bien para el futuro de este segmento y del mercado en general. Así que en el día de hoy, sobre todo con la noticia que recibimos no hace mucho de que esta área de semiconductores y memoria solamente es alrededor de 20% del S&P 500, pues quería hablarles un poco más acerca de ciertas de estas estadísticas, ya que varios de ustedes que me han estado siguiendo por un tiempo saben que yo soy extremadamente fan a las estadísticas, porcentajes, pesos y cómo esto se compara con la historia para poder tratar de tomar una mejor decisión con nuestro dinero. Así que espero que este video les guste, les sirva y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal. Y les quiero decir desde ya que con este video no quiero decir que mañana el mercado va a caer y que se va a ir a cero o lo que sea. No, solamente estamos hablando acerca de la realidad. Usted tome la realidad y los datos como desee. Saltando una vez con el tema del día de hoy, me imagino que si hemos visto el heatmap o cómo le ha ido a las compañías día tras día en estos últimos meses, esto es una vista muy normal, se pudiese decir. Estamos hablando acerca de que en varias ocasiones vemos como toda esta parte del mercado está extremadamente verde, todo lo que es semiconductores, memoria y demás, y toda esta parte aquí también de producer manufacturing se dice, también está bastante verde. Esto es todo lo que tiene que ver con el área de construcción de estos centros de datos. Ahora, si nos fijamos en el resto del mercado, estamos hablando acerca de compañías de tecnología, estamos hablando acerca de compañías minoristas, de salud, servicios básicos, transportación, etcétera, 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 etcétera. La mayor parte de días hemos estado viendo este movimiento, que todas estas partes están en verde puro y el resto está absurdamente rojo. La única excepción en el día de hoy, al menos que estoy grabando este video, es el tema de energía por todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahora, el hecho de que esto pase un par de veces no es ni dañino ni raro realmente, esto pasa en un montón de ocasiones. El problema es que hemos estado viendo semanas tras semana, tras semana, tras semana, tras semana de este fenómeno, se pudiese decir, y esto lo que ha llevado es a un par de movimientos interesantes cuando comparamos el segmento de solamente semiconductores y memoria, o sea, excluyendo completamente toda esta parte más industrial, con el resto del mercado. Como les comenté hace un momentico, esto lo que significa es que las acciones de chips representan 20% del S&P 500, lo cual significa un 4x desde el 2020. Esto significa un par de cosas. Número uno, eso significa que el peso del resto de las compañías ha bajado mucho. Muchas de estas han caído mucho en estos últimos meses realmente debido a todo el rally en chips. Y esto también lo que significa es que por cada dólar que hoy estemos comprando del S&P 500, 20 centavos van a ir hacia compañías de chips y el resto va a ir hacia el resto del mercado. Cuando vamos a ver compañías específicas y demás, de acuerdo a RBC Wealth Management, Micron ha sido responsable de 16% del crecimiento que hemos visto en el S&P 500 en lo que va de año, que por cierto el S&P 500 en lo que va de año ha crecido alrededor de 9-10% más o menos, y a ver, hemos visto como Micron ha crecido 232% en lo que va de año. Cuando tomamos en cuenta su peso y demás, de ahí sacamos ese 16% más o menos de crecimiento de todo lo que ha crecido el S&P 500 solamente gracias a Micron. Otra compañía que ha contribuido muchísimo es AMD, es la número 2, con 10% del crecimiento del S&P 500 atado a AMD. Después tenemos compañías como Intel y como Nvidia, las cuales combinadas han representado un 14% de crecimiento de lo que hemos visto en el S&P 500. Y cuando vemos el resto de compañías como Applied Materials, Lam Research, SanDisk, etcétera, 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 esto representa alrededor de 24% de todo el crecimiento que hemos visto en el S&P 500. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que de este, como le comenté, 10% más o menos que hemos visto de crecimiento en el S&P 500 en lo que va de año, alrededor de 60-65% solamente viene debido a esas compañías de semiconductores y memoria, y es una vez más que estamos excluyendo toda la parte industrial, todas las compañías más como Caterpillar, por ejemplo, que ha tenido un excelente comienzo de año debido a toda la construcción en data centers y demás, 65% en esta compañía nada más. O sea que estamos hablando de que la mayor parte del crecimiento que hemos visto en el S&P 500 y en el mercado, se pudiese decir, en este año, viene de parte de estas compañías. Si excluimos estas empresas, una vez más, sin contar Caterpillar, solamente las que tienen más que ver directamente con la construcción y desarrollo de estos data centers y memorias, chips y demás, pues eso significa que en vez de tener en lo que va de año en el S&P 500 de 9 y pico, 10%, pues el S&P 500 debería de estar
excluyendo esas compañías, negativo 3 a positivo 3%, más o menos en dependencia de qué querramos incluir y qué querramos excluir. Esto es lo que hace a muchas personas decir que estamos en un mercado que no es sostenible, porque sí, es cierto que estas compañías han mostrado un montón de crecimiento, es cierto que estas compañías han demostrado unas ventas y unos márgenes increíbles, pero los números de peso que estamos viendo y de importancia que estamos viendo en el mercado no son normales, sobre todo cuando empezamos a comparar esto con momentos en el pasado. Lo problemático con esto es que los dos momentos más recientes donde hemos visto este tipo de movimientos es justo antes de las últimas dos crisis más grandes que hemos visto en el mercado, donde más caídas hemos visto de más del 50% en los índices y considerablemente más en ciertos sectores. Estos dos puntos estamos hablando obviamente de la explosión de la burbuja del .com y de la crisis financiera del 2008. Comencemos con la crisis financiera del 2008 porque no se habla mucho de esta parte y les quiero comentar acerca del peso que en el S&P 500 veíamos en compañías como bancos y mercados capitales. En aquel entonces se estima que un 14% más o menos del S&P 500 estaba atado a este tipo de bancos e instituciones financieras debido a que había tanto dinero entrando acá, tantos ingresos, tantos beneficios, toda esta serie de cosas, porque se estaban sacando todos estos préstamos, los cuales no deberían de haberse sacado. Estamos hablando de préstamos muy arriesgados, pero debido a todo ese ingreso propuesto que tenían esas compañías a largo plazo, obviamente, pues sus valuaciones subieron un montón y habían un montón de inversionistas interesados en comprar no solamente casas, obviamente, sino también invertir en estas empresas que se estaban viendo tan beneficiadas. ¿Qué pasó después de la caída de Lehman Brothers y toda esta serie de cosas? Bueno, terminamos viendo una caída de 80 y pico por ciento, 82, 88% más o menos en todo este segmento de bancos y de mercados capitales generales debido a que se habían inflado tanto y vimos esa caída de una vez más 80 y pico por ciento de máximo a mínimo en esa área. Una vez más, cuando hablamos acerca del S&P 500, Nasdaq y demás, la caída fue 40 y pico, 60% en dependencia de qué es lo que estemos mirando. Ahora, cuando saltamos al tema de la burbuja del .com, muchas personas van corriendo al ejemplo de Pets.com y empresas así que realmente no estaban generando absolutamente nada y que estaban creciendo simplemente porque sí, ¿no? Por una promesa, pero esa realmente no fue la parte que más se benefició o que más empujó a los mercados, ya que lo que más beneficiado fue todo el área de equipamiento tecnológico, periféricos, almacenamiento y equipo de comunicaciones. Estamos hablando de que esta área, que estamos hablando acerca de compañías como Cisco, como Intel y muchísimas más, terminó representando también una grandísima parte del S&P 500. Se estima que esta área representó alrededor de 16 a 17% del S&P 500 en el máximo de la burbuja, y esto es por las mismas razones hasta cierto punto que estamos viendo muchísima demanda por estas empresas de semis, obviamente, en el día de hoy, porque todo el mundo pensaba que el internet iba a ser el futuro, que era una fantástica tecnología y que había que construir toda esta cantidad de infraestructura prácticamente para poder sacarle provecho. Esto, como les he comentado en un montón de ocasiones aquí en el canal, se terminó haciendo realidad, pero un par de años después, ya que del máximo de la burbuja al mínimo, estas compañías terminaron cayendo como promedio alrededor de 85 a 90% desde máximos a mínimos. Para ponerles esto en perspectiva, si fuésemos a ver algo parecido en el caso de este rally que hemos visto en el área de memoria, esto significaría que compañías como Micron cayesen de los 1.255 máximos que vimos hace un par de semanas alrededor de los $200 por acción. Compañías como SanDisk, que llegaron por encima de los $2.300, caerían a los $350 más o menos por acción, y así sucesivamente con todas estas empresas. No les voy a dar todos los ejemplos, al final solamente estoy dando el 15% del valor total, que es lo que quedaría tras una caída de máximo mínimo de 85% más o menos. ¿Qué significaría eso? Bueno, que estuviésemos a los precios que estábamos viendo a finales de 2025, principios de 2026. O sea, que no es que estamos hablando de que vamos a ver una destrucción en estas compañías, que precios que no veíamos hace 7 años, no necesariamente, pero sí estamos hablando de una caída significativa en todas estas empresas, y ya que estas empresas, como habíamos hablado, son las culpables o las causantes, como queramos verlo, de 65%, 60% más o menos del crecimiento del S&P 500, si estas empresas fuesen a caer de esa magnitud, pues el S&P 500 también va a caer por una magnitud bastante grande. Ahora, eso nos llevaría a hablar acerca de un par de cosas que dicen las personas que piensan que esta fiesta va a seguir. Que, por cierto, yo no pienso que la fiesta va a acabar, como les comenté. Esto es solamente, le estoy mostrando los factos, ¿no? La data. El problema principal y la razón principal por la que muchas personas piensan que esta vez es diferente, lo cual siempre se ha dicho que esta vez es diferente, son las palabras más peligrosas en el mundo de las inversiones, pero bueno, es lo que es. Ellos lo que miran es que realmente estas compañías están generando un montón de crecimiento y están generando unos números increíbles. Compañías como Micron han crecido sus ventas de una forma re loca, sus beneficios también de una forma re loca, y a esas personas les digo que no deberíamos de comparar a los Microns con los Pets.com o con los Amazons de su momento,
crecimiento que no generaban ni un kilo. No, tenemos que comparar estas compañías con los Ciscos, los Intels, los IBMs y todo ese tipo de empresas, porque esas empresas terminaron teniendo hasta cierto punto el mismo movimiento que estas compañías que estamos viendo en el día de hoy, lo que no tan, digamos, exagerado. Aquí estamos en Investing Pro y estoy mostrándoles los estados financieros de Cisco en aquel entonces. Podemos ver cómo esta era una compañía que en el 88 estaba generando alrededor de 5.5 millones de dólares en aquel entonces, lo cual es una basurita, ¿no? Y podemos ver cómo esto creció de una forma red loca después, ¿no? Estamos hablando de que en el 99, no, en el 2000, justo antes de la explosión de la burbuja del .com, estábamos viendo 19 mil millones de dólares generados en esta compañía. Tengamos en cuenta que la real inflación de la burbuja, por así decirlo, del .com empezó en el 1996. O sea que estamos hablando de que en un par de años esta compañía logró triplicar sus ventas y también vemos un incremento gigantesco en los beneficios por acción. Como muchos sabemos, la burbuja del .com explotó a principios del 2000 y aquí creo que podemos ver algo muy interesante. La compañía antes de ese punto, e inclusive un poco después, estaba mostrando fantásticos números de crecimiento. Podemos ver acá esos números, ¿no? 400%, 150, 160, 85, 91, 91, 60, lo cual no es tan fantástico, pero después regresó a 100 y pico por ciento, 50 y pico, 30 y pico, 40 y pico, 55% de crecimiento que vimos año sobre año en el 2000, y esto obviamente incluye hasta el final del 2000, diciembre 31 del 2000, y ya el mercado había caído un montón y habíamos visto el principio de esa burbuja. Inclusive en el 2001 la compañía creció 17% más, pero ya aquí estamos hablando de una compañía que había caído un montonazo. Aquí podemos ver el gráfico de Cisco y podemos ver que el máximo al que llegó esta compañía una vez más fue en marzo del 2000 y ya para marzo, digamos, del 2001, esta compañía había perdido prácticamente toda esa cantidad que habíamos hablado. Estábamos de vuelta a los $20 más o menos por acción, que fue lo que estábamos viendo a principios del 99, a finales del 98, como sea que lo querramos ver. Y a ver, como les comenté, no es que en el 2001 esta compañía no creció, o más bien que en el 2000 esta compañía no creció. Igual, se terminó reportando el día 31 de diciembre, o más bien para marzo del 2001, se terminó reportando un 55% de crecimiento en ventas en el 2000 y un 27% de crecimiento en beneficios netos. O sea que la compañía siguió creciendo, siguió reportando fantásticos números y aún así terminamos viendo dolor. Ahora, es cierto que en el 2001, ya a finales del 2001, terminamos viendo una caída de 138% en beneficios netos, lo cual es horrible. Y vimos un 15% y pico de caída en ventas en los próximos 2 años, lo que obviamente terminó causando todo este dolor. O sea, que todas aquellas personas que piensan que lo que pasó en el 2000 fue tan inflado debido a que todas las compañías estaban reportando horribles números, no es el caso. Cisco, que era una de las principales que estaba impulsando toda esta subida, reportó fantásticos números, inclusive mientras la burbuja estaba explotando y los beneficios de la compañía estaban creciendo de una forma re loca. Ahora, esto nos llevaría a lo otro que muchas personas dicen como una justificación de que esto no es una burbuja, y es el hecho, que es cierto, por cierto, que en aquel entonces una gran parte de esta infraestructura se estaba comprando con deuda mala, de junk bonds y toda esta serie de cosas, compañías como AT&T y demás que eran las hyperscalers de su momento, sacando un montón de deuda para poder construir toda esta infraestructura, ¿no? Y actualmente lo que estamos viendo es un poquitico distinto, o bastante distinto, porque lo que estamos viendo es que compañías como Microsoft, Google, Amazon, Meta y demás están gastando miles de millones de dólares, sí, casi $1 billón en español, $1 trillion en inglés, de gastos para toda esta infraestructura, y todo este gasto viene de parte de los flujos de caja de las compañías, que son fantásticos, y también vienen de parte de sus reservas, al menos hasta ahora es lo que hemos visto. Pero también recientemente hemos visto como muchas de estas compañías están empezando a utilizar otros métodos para justificar o para poder darse el gusto, digamos, de gastar en estas cosas, como por ejemplo Google sacando deuda, los rumores de que Meta va a estar haciendo lo mismo, diluyendo inversionistas, no deuda necesariamente, pero prácticamente es lo mismo. O sea que sí es cierto que en aquel entonces mucho de ese crecimiento estaba viniendo de parte de deuda mala, y por eso hasta cierto punto es que la caída fue tan significativa. Ahora todo ese crecimiento y todo ese gasto en estas compañías como Micron, SanDisk y demás viene de parte de esas grandísimas empresas que tienen el dinero para votar prácticamente. O sea que el nivel de riesgo no es el mismo, porque de por sí no se está utilizando tanta deuda mala para justificar o para poder permitirse todo este gasto. ¿Significa eso que entonces no hay riesgo? ¿Y significa eso que no hay una burbuja o que no hay un rally un poco desconcertado de la verdad? No, porque lo único que hace falta es que cualquiera de estas compañías, Microsoft, Google, Amazon, Meta o cualquiera de las demás, decida bajar un poquitico el gasto, decida decir, mira, el año que viene vamos a desacelerar un poco las cosas, y solamente con eso, solamente con el anuncio de un desacelero de parte del gasto,
todas estas compañías van a caer un montón. Tal vez no van a caer 80%, tal vez no vamos a ver a Micron a los $200, puede que la veamos a los 500, pero igual estamos hablando de una caída significativa de los puntos actuales, y por eso es que yo tengo muchísimo temor con no solo el invertir directamente en estas compañías, sino también invertir directamente en ETFs como el S&P 500 que tienen tanto peso en estas acciones, porque aunque tal vez no veamos un 50%, 60% de caída en estos índices como vimos con la crisis financiera, o como vimos con la explosión de la burbuja del .com, pues igual pudiésemos ver una caída de 20-30% en el caso de que se explote la burbuja más temprano que tarde. Diciendo eso, para todos aquellos que piensan que esto va a seguir creciendo, tengamos en cuenta que mientras más crezca y mientras más se infle todo esto, más duro va a ser el dolor. Y esto fue lo que prácticamente vimos con la explosión de la burbuja del .com. Como les comenté, los primeros comentarios de una burbuja en el .com, o sea, en aquel entonces fueron por el 96, se pasó 4 años, más o menos, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo más el mercado e inflándose más. Y debido a esa inflada tan significativa, es que vimos el crash tan grande que vimos. O sea que si yo soy una persona que le gusta el área de invertir y que está metido en este mundo, a mí me gustaría ver que esto se explotase lo más rápido posible, que volvamos a un punto normal lo más rápido posible, porque mientras más se infle, más dolor va a causar, y mientras más dolor causa esto en los mercados, más posibilidades de ver recesión, más posibilidades de ver un horrible periodo económico en general. Así que esa es mi opinión, ¿no? Desde un punto de vista de lo que quisiera ver, porque yo no creo que esto es sostenible. Muchas personas diciendo que estas compañías ya no son cíclicas, que los semis no son cíclicos, que la demanda por semiconductores, memoria y demás es tan grande que nunca va a volver a ser cíclico. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Siempre y cuando hay una mina de oro, como es el área de memoria hoy por hoy, va a haber un montón de inversión en hacer más o de obtener cierta parte de este beneficio. Miren lo que pasó recientemente con las criptomonedas, todas estas compañías que empezaron a gastar miles de millones de dólares para crear todos estos rigs de minería de criptomonedas y demás, y miren a dónde están en el día de hoy. Se creó tanta demanda para minar criptomonedas que muchas de estas compañías se terminaron yendo patas arriba porque había mucha más oferta que demanda, y como eso muchos otros ejemplos donde hemos visto exactamente lo mismo. La demanda era altísima y la oferta era baja. Eventualmente esa oferta llega a esa demanda, y la demanda o baja o simplemente se crea demasiada oferta para poder justificar esa demanda. O sea que, para resumirle todo esto reciente que les he dicho, sí es cierto que esta fiesta puede continuar por un tiempo, la música puede seguir sonando por un tiempecito más o por un buen tiempo más, puede que hasta finales del 2027, 2028, quién sabe, realmente es imposible saberlo, pero yo creo que eventualmente vamos a ver un fin de toda esta locura, ya que eventualmente o estas compañías van a dejar de gastar tanto en una tecnología que no les está dando ninguna especie de retorno significativo todavía, o vamos a ver más oferta de parte del área de memoria, algún nuevo competidor, tal vez de China, tal vez de la Luna, de Marte, con Elon Musk, que pueda hacer más chips o más baratos o lo que sea. O vamos a ver que alguno de estas compañías desarrolle un chip que tiene mucha más potencia, por ende hace falta menos de sus chips, y el resto de demanda se va a venir abajo. Y todo esto lo que va a hacer es ver un crash significativo en este tipo de empresas. Y obviamente en todo el área de construcción de data centers y demás, porque eventualmente se va a llegar a esa demanda. Tal vez no en el 26 una vez más, tal vez en el 27, tal vez en el 28. Y debido a que fácilmente con este tipo de caídas pudiésemos ahorrar el crecimiento visto en meses, junto con llevarse el resto del mercado también, yo creo que hay que ser extremadamente cauteloso con donde pongamos nuestro dinero hoy por hoy. Lo llevo diciendo por un tiempo aquí en el canal. Yo sé que varios van a decir, oh, llevas diciendo esto desde el año pasado. Sí, es cierto, lo llevo diciendo hace un tiempecito, pero eso no cambia nada. Yo no soy un inversionista a corto plazo, yo no hago trading, yo no quiero entrar hoy para vender pasado a mañana. Yo estoy hablando de comprar compañías hoy y no venderlas por años idealmente. Así que esto lo que hace es que yo trate de ser más cauteloso, trate de poner dinero en compañías las cuales realmente creo que le queda mucho potencial y el riesgo de bajar más es relativamente bajo, y obviamente tener efectivo en mano. Sin efectivo en mano no somos nadie, sobre todo con estar parado al borde del barranco y Dios sabe, tal vez viene una ráfaga de viento grande y nos tumba. No viene de mal tener un paracaídas en esos casos. Así que nada, ahí tienen el video. Cuando vi esa estadística de que el 20% del S&P 500 está en semiconductores y que alrededor del 65% del crecimiento del S&P 500 viene de semiconductores en lo que va de año, pues tenía que hacerles un video, porque es una de esas estadísticas que una vez más traza otra paralela con
crisis en el pasado, y yo creo que ya son varias, no son 2 o 3 o 4, estamos hablando de un montón de diferentes de estas métricas que se alinean mucho con esos puntos, y yo creo que hay que prestarle atención. Cada cual al final debería ser libre de hacer lo que quiera con su dinero, como les comenté. No tomen esto como yo tratando de ser el Nostradamus que va a predecir la caída, no, solamente les estoy mostrando ciertas cositas, pueden tomarlas, pueden no tomarlas, es su decisión como inversor. Diciendo eso, hablando acerca de tomar cosas, en la descripción y en el primer comentario le voy a estar dejando el enlace a Investing Pro, una de las mejores plataformas allá afuera para analizar compañías, ver estados financieros y demás. Si están interesados, están corriendo la venta de julio actualmente, donde van a estar obteniendo 60% de descuento en sus planes añadido a un descuento por ir de parte mía, así que si están interesados, aprovechenla, es uno de los mejores descuentos que ellos dan en el transcurso del año. Diciendo eso, nada, déjenme saber sus comentarios en los comentarios, qué opinan acerca de todo esto, y aquí encima les dejo un video que hice el otro día, que espero que les guste, acerca de una compañía de robótica, que yo sé que a muchas personas les está interesando actualmente y que hay mucho ruido sobre esa área. Nos vemos la próxima, los quiero un montonazo, chao chao, cuídense.